Buenos días, siempre agradecidos de verdad por permitirnos llegar hasta donde ustedes están. Y seguimos con el libro de Romanos, avanzando domingo tras domingo, no sé hasta cuándo. Pero seguimos en el capítulo 2, hoy con los versículos 4 y 5. Empezaremos con el 4. El 4 dice: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? En el segundo capítulo del libro de Romanos están establecidos los principios del juicio. Todo está escrito. Las reglas del juego están establecidas. Ningún hombre podrá decir que no fue advertido. Así es que todo está establecido en la palabra de Dios. Todo lo referente al juicio está establecido ahí, pero también está establecido el único posible camino de escape de este juicio, que es el Señor Jesucristo. El hombre siempre está argumentando que puede escapar del juicio de Dios usando estos razonamientos que este capítulo nos está diciendo. Primer argumento: yo no soy tan pecador como otros. Y en la Biblia le responde lo siguiente: tú que juzgas, haces lo mismo. Segundo argumento: yo puedo influir en el juicio de Dios debido a mi reputación, debido a mi raza, debido a mi posición social, debido a mi moralidad. Y la Biblia le dice: el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el tercer argumento dice, el hombre dice, bueno, de alguna manera puedo escapar del juicio de Dios. Y la palabra le dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del justo juicio de Dios? Y ahora, para terminar, el cuarto argumento es, el hombre dice: no, Dios es bueno y no me va a condenar. Mira, es más, mira cómo me bendice. Hoy nos dedicaremos a dar respuesta a este argumento. Sabes, Juan el Bautista conocía muy bien este argumento. Fue el primer predicador del Nuevo Testamento. Y él le decía esto a las personas que se creían buenas: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham. Confiaban en su raza, confiaban en su linaje. Y Juan el Bautista les decía: no se confíen en eso. Y es que este es el tremendo engaño del pecado. Nos ciega y nos da una falsa sensación de seguridad. Tenemos a Abraham por padre. Podemos vivir y creer lo que queramos. En el Antiguo Testamento los judíos decían: tenemos el templo. Es más, podemos adorar a otros dioses, podemos hacer lo que queramos, vivir mal, vivir aún en la inmoralidad, porque decían: tenemos el templo. Jeremías nos cuenta esto y nos dice: no confíes en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y hay otra cosa: como las personas no reciben inmediatamente el castigo por su transgresión, llegan aún a pensar que Dios aprueba su conducta. Oigan lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 8. Dice: como no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo
se llena de razones para hacer lo malo. Podemos llegar al punto de decir, soy cristiano, hice una oración, pertenezco a una iglesia, yo creo en Dios, y por eso puedo vivir como quiera. Pero Santiago te responde de esta manera, a ti que te llamas cristiano y tienes esa manera de pensar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y así, las personas menosprecian las riquezas de la bondad de Dios porque ignoran el propósito que Dios tiene con esta bondad. Y aquí se presenta un cargo terrible contra la humanidad completa, la necesidad de persistir en su forma de vivir a pesar de las riquezas, de la bondad que Dios les brinda. Despreciar esta bondad, esta paciencia y esta tolerancia es sencillamente, o en última instancia, es despreciar a Dios mismo. Todos deseamos echar mano, tener acceso a los beneficios, de las riquezas de su bondad, pero no admitiremos el señorío del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. No permitiremos que nos limiten para hacer lo que queramos. No tenemos nada de que arrepentirnos, decimos. Estos hombres, estas mujeres, más bien siguen viviendo como quieren, excusándose en que Él los sigue bendiciendo, convenciéndose a sí mismos que Dios es bueno, es más, que está de acuerdo con ellos y que nunca los castigará. ¿Cuántas personas hoy no se someten al señorío de Jesucristo por una mala comprensión del propósito de su bondad, paciencia y tolerancia para con ellos? Piensan que Dios, al ser bueno con ellos, está apoyando su manera de vivir. Por eso no se arrepienten ni se vuelven al Señor. Dios es bueno, dicen ellos, pero esto no produce nada en ellos, más que el envío de un post bonito acerca de Él en las redes sociales, y muchas veces con algo que ni siquiera Él dijo, o atender un acto religioso. De ahí no pasa. Quiero decirles algo. Si Dios hubiese tomado a Adán y a Eva en el instante mismo de la caída y los hubiera enviado al lago de fuego, habría sido más que justo. Y ellos simplemente habrían recibido más que la consecuencia de su rebeldía, de su ingratitud con el Dios que los creó y los puso en un paraíso para que disfrutaran de todos sus beneficios. Si hoy no estás recibiendo las consecuencias de la ira de Dios, es sencillamente porque Dios aún está tratando de guiarte al arrepentimiento. Así de sencillo. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es una explicación del por qué el mundo ha llegado hasta el siglo XXI. Esta es la explicación: su paciencia, su bondad y su tolerancia, buscando el arrepentimiento de cada persona. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a lidiar con estos argumentos para poder con sabiduría tratar de llevar a la gente a apreciar la bondad de Dios a través del arrepentimiento. Hoy el hombre simplemente mira hacia abajo a Dios
con un menosprecio increíble, porque sencillamente no creen que las bendiciones que poseen vienen de la mano de Dios. El orgullo del hombre le hace pensar que ellos mismos han logrado lo que tienen hoy. Y esto es algo muy ingrato y muy equivocado. Esto es el corazón del pecado. Este es el pecado. Esta es la atrocidad de la ingratitud del pecado en su máxima expresión, menospreciar las riquezas de su bondad, paciencia y tolerancia. Recordemos que es parte de nuestra naturaleza ser ingratos. Eso es algo que está metido en nosotros. En el capítulo anterior aprendimos que esta ingratitud es la que provoca el alejamiento de Dios y la consecuente degradación. Recordemos que el pecado fue un clamor del hombre, fue un clamor en el corazón de Adán y Eva para que Dios fuera echado del trono de sus vidas. No, Adán y Eva no querían compartir el trono con Dios, para nada. Lo querían despedir para quedar ellos en el trono. Es más, ni Eva quería compartir el trono con Adán, ni Adán con Eva. Cada uno quería ser su propio Dios, su propio gobernante. Fue muy ingrato lo que pasó en el Edén y se sigue repitiendo hasta el día de hoy, porque quiero recordarte que somos hijos de Adán y Eva. De ahí venimos. El hombre quiere ser el centro. Es lo que él quiere hacer, es lo que le gusta hacer, y eso es lo supremo en la vida de ellos. Entonces, nuestra mente tiene que reinventar un Dios con minúscula para que me obedezca y cumpla mis deseos y esté ahí disponible solamente cuando yo lo ocupo, que me ayude en un problema. Mientras tanto, yo manejo mi vida como yo quiero. Pero la Biblia está ahí. La Biblia sigue ahí. Ahí está la forma de pensar de Dios. Ahí está su voluntad. Ahí están sus juicios. Y ahí está la solución que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero invitar a que por favor leas la palabra de Dios y lo puedas conocer. Así es que el hombre menosprecia a Dios. Solo lo quiere usar para sus fines egoístas. El hombre quiere seguir siendo el centro. El resultado de todo esto, ¿qué es? Un desprecio por Dios y un insulto en su propia cara. Y todo esto sin entender que toda esta bondad, toda esta paciencia, toda esta tolerancia, tiene como intención, tiene como propósitos nada más y nada menos que llevarlos al arrepentimiento. El versículo dice ignorando. Sin saber significa ignorando, significa sin saber. Pero es más que considerar y es más que reconocer. Significa no entender, no saber, no comprender la verdadera naturaleza de lo que se nos presenta acerca de Dios. Simplemente no les importa que la bondad de Dios esté diseñada para llevarlos al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:5 nos dice, estos ignoran voluntariamente. El hombre no solamente ignora, sino que lo hace voluntariamente. Pero los hechos están ahí y la evidencia existe acerca de Dios. Y que todo lo que dice su palabra
es verdad. Pablo, allá en Listra, predicando, les decía esto a los hombres: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Tú en el fondo del corazón sabes que esto es verdad. Has tenido el testimonio de Dios en tu vida, haciéndote bien, aunque no lo tomas en cuenta. En Mateo, Jesús decía: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios que te quiere llevar a un arrepentimiento a través de su bondad. El pasaje de Romanos sigue diciendo: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios anhela llevar a todos al arrepentimiento, pero los incrédulos lo menosprecian. Le dicen a Dios que el arrepentirse no está en sus planes. En vez de esto, el hombre usa toda esta bondad, paciencia y tolerancia para servirse a sí mismo, para disfrutarla, para llenarse con eso, ignorando que viene de Dios voluntariamente. Nunca llegarás a la salvación sino a través del arrepentimiento. El arrepentimiento siempre será primero. El arrepentimiento siempre será indispensable para llegar a la salvación que Dios prometió. Eso es una realidad. ¿Recuerdan que hablamos del primer predicador del Nuevo Testamento, Juan el Bautista? ¿Y cuál era su predicación? ¿Se acuerdan? Arrepentidos. ¿Y por qué pedía arrepentimiento? Bueno, porque el Mesías ya estaba ahí. Así es que no es diferente hoy. Dios quiere arrepentimiento. El Mesías está aquí. El Mesías te está buscando. Pero es imposible que veas la necesidad de un Salvador si no te has visto primero como un pecador que no ama a Dios. Es sencillamente imposible. Completamente imposible. También, ¿recuerdas el primer sermón de Pedro en el libro de Hechos? Cuando les dijo a aquellos hombres que ellos habían matado al autor de la vida. Y ellos, el Espíritu Santo actuó en ellos y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta fue la pregunta al verse completamente en contra de Dios. A lo que Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Primero esto, para que luego venga el perdón de pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo. El arrepentirse siempre es primero, siempre es indispensable para salvación. Es sencillamente imposible experimentar una verdadera conversión sin experimentar primero un verdadero arrepentimiento. Me impacta muchísimo, muchísimo. ¿Qué fue lo que enseñó Pablo en Éfeso? Cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, les dice esto. Oigan lo que les dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles. Quiero que escuchen esto. Oigan lo que fue útil y que Pablo no rehusó anunciarles y enseñarles públicamente.
dice esto: acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No dijo, los discipulé, les enseñé, les di un programa de ayuda personal, nada. Dice Pablo que los años que estuvo en Éfeso los usó para hablar acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema de la iglesia. Este es nuestro tema. Pablo decía a los corintios que él no quería predicar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es nuestro tema. Ese es el tema de la iglesia. No es otro. Pero en este pasaje también que de Pablo en Efesios 20, en Hechos 20, ahí volvemos a ver el énfasis y el orden. Creo que nunca entenderemos este amor que el Shaddai, el Todopoderoso, muestre su bondad, paciencia y tolerancia aún a seres que nunca lo tomarán en cuenta. No lo entiendo, pero Él lo hace. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de el Shaddai y de simples mortales, que a veces nos creemos el Shaddai también. Y por eso no hay arrepentimiento en nuestra vida. Los que desprecian su bondad no tienen y no tendrán excusa. El arrepentimiento implica tres cosas y vamos a profundizar muchísimo en lo que es el arrepentimiento hoy. Esto es muy importante. El término latino arrepentirse significa pensar de nuevo, pensar de una manera nueva. El efecto de la bondad de Dios debería detenernos y hacernos pensar de una manera distinta a la que hemos venido pensando. En el griego, la palabra arrepentirse lleva en sí un cambio de mentalidad, cambiar de opinión, tomar una decisión diferente. Tercero, el arrepentimiento implica acción, ya que un hombre actúa de acuerdo a su pensamiento. El versículo que vamos a usar para explicar un poquito esto está en Mateo 21, 28 al 29, que realmente refleja un poquito estos 3 puntos. No un poquito, lo refleja muy bien. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Los 3 pasos, los 3 factores se cumplieron en este hombre que al final terminó con una acción concreta de arrepentimiento. Así es que el arrepentimiento es la reversión exacta de lo que pasó en el Edén. En el Edén comenzó la independencia y la ingratitud hacia Dios. Y el consiguiente paso de esa independencia fue el menosprecio de Dios. El arrepentimiento nos lleva a apreciar a Dios, nos lleva a someternos a Él, nos lleva a creer en Él. Es la reversión de lo que pasó en el Edén. El arrepentimiento hace que nos demos cuenta que todas las ideas que teníamos o tenemos de Dios son erróneas. Y tenemos que cambiar la manera de pensar. Comenzamos a pensar a través del arrepentimiento en la verdad de Dios, que Dios es justo, santo, lleno de misericordia. Y la verdad también de nosotros mismos, que somos pecadores, viles, llenos de injusticia, hombres donde no mora ningún bien. Pero tomémonos unos minutos más
y profundicemos un poco más en la Biblia acerca del tema del arrepentimiento. Y vamos a ir a 2 Corintios 7. Ahí dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza que es según Dios es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y que es producida por el Espíritu Santo. Sin esta intervención, ningún esfuerzo humano provocará el arrepentimiento. Pablo le decía a Timoteo: por si Dios les conceda que se arrepientan para conocerlo en verdad. Y no puede suceder sin la tristeza genuina que produce el Espíritu Santo por el pecado en nuestra vida. El pasaje de Corintios sigue diciendo: pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es de origen humano se llama remordimiento. Y el remordimiento no tiene poder para redención. Para muchos, este remordimiento no es más que el orgullo herido de haber sido sorprendidos en un pecado. Eso es todo. Esta clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y desesperanza. Es más, las personas pueden morir por esta clase de tristeza, como el Judas. Esto fue lo que le pasó a Judas. Y algún día lo veremos de alguna manera más amplia. Pedro se arrepintió. Pedro tuvo una tristeza según Dios. Judas tuvo una tristeza según el mundo. Y terminó en lo que terminó. Pero veamos ahora de una manera sencilla y despacio los resultados prácticos del arrepentimiento en una persona. Sigue diciendo 2 Corintios 7, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrados limpios en el asunto. Vamos a ver cada una. Primero, solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros, dice la Biblia? Solicitud es la disposición, es buscar justicia sobre el pecado cometido. La solicitud pone fin a la indiferencia, la maldad y engaño sobre el pecado cometido. Luego dice, ¿qué defensa? Esto significa un deseo de limpiar la reputación del estigma que el pecado dejó ¿a través de qué? ¿O por medio de qué? De demostrar un verdadero arrepentimiento. La persona que se arrepiente de verdad, él va a mostrar con su vida que él quiere defender el juicio de que aquello que hizo está incorrecto. Luego dice, qué indignación. Es un enojo santo contra el pecado y la vergüenza que ha traído sobre el nombre de Dios. Por eso hay indignación cuando hemos fallado a Dios. Luego dice, qué temor. Esto significa reverencia a Dios. Un temor santo de aquel que juzga y castiga, pero que también perdona y olvida. ¡Qué temor! Luego dice, ¡qué ardiente afecto! Es la ardiente voluntad del pecador por restaurar la relación con aquel que afectó con su pecado. Eso es ardiente afecto. Cuando la persona busca
de todas las maneras que le sea posible, restaurar la relación con aquella persona que ofendió, con aquella persona que afectó con su pecado. Luego dice, qué celo. Esto significa que ya no queremos nada con aquello o aquella persona que me lleva al pecado. Me vuelvo celoso de lo que es correcto. Me vuelvo celoso de la voluntad de Dios. Y luego dice, qué vindicación. ¿Qué es vindicación? Vengar los agravios. Un deseo profundo de que se haga justicia. Ya no se trata de protegerme a mí mismo. Ahora quiere que el pecado sea castigado, no importa cuánto le pueda costar. Eso es vindicación. Y el ejemplo más maravilloso que puedo encontrar es el ladrón en la cruz. Cuando éste le dijo al Señor, Señor, yo estoy aquí mereciendo lo que hice. Lo que merecen mis pecados me tienen en la cruz, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es un verdadero arrepentimiento. Él sabía que tenía que pagar por lo que había hecho. Eso significa vindicación. Y al final dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Le dice que la esencia del arrepentimiento es una búsqueda agresiva de la santidad, demostrando todo esto a través de su integridad y su arrepentimiento. Y un ejemplo maravilloso de esto es Zaqueo, que en su arrepentimiento le dice a Dios, Dios, al que le he robado, se lo devuelvo cuadriplicado. Eso es un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirme mal. Arrepentimiento incluye todos estos puntos que hemos visto hasta este momento. Entonces, resumiendo, el arrepentimiento nos lleva a 4 cosas muy importantes. Número 1, comenzamos a ver a Dios de acuerdo a la verdad, que Él es santo, puro, justo, lleno de misericordia y justo con todo lo que ha pasado en mi vida. Número 2, comenzamos a vernos a nosotros mismos de acuerdo a la verdad, pecadores, viles, bajos, llenos de injusticia, seres donde no mora ningún bien. Tercero, cambiamos de opinión con respecto a los demás y empezamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y número 4, dejo de ser el centro. Eso es muy importante. Entonces, seguimos con esto de arrepentimiento, porque definitivamente todo esto produce, por supuesto, un cambio en nuestra conducta y en nuestras acciones. Si no llegamos hasta aquí, si no has llegado hasta aquí, eso solo demuestra que tienes un bajo concepto de las riquezas, de la bondad y paciencia y tolerancia de Dios. Tienes tan bajo concepto que no vale la pena arrepentirse. Y también cuando vemos todo esto podemos maravillarnos de que la ira de Dios no haya caído sobre nosotros. Y esto sencillamente nos asombra y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al agradecimiento y al final nos lleva a adorarlo con todo el corazón. Pero el pasaje de Romanos, en el versículo 5, sigue diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aquí termina el argumento que nos presentaron al principio.
¿Por qué es que el hombre no se arrepiente ante tanta bondad, paciencia y tolerancia? Por una sencilla razón: por la dureza de su corazón impenitente, por la dureza de su corazón no arrepentido. Todo esto se aplica al corazón. El corazón representa el mismo asiento y centro y trono de la personalidad humana. Y allí mismo se encuentra el pecado reinando. Qué equivocado es pensar, llegar a pensar que el hombre es bueno por naturaleza, solo que a veces se equivoca. Qué engaño es esto. Qué engañoso que es el corazón que es dominado por el pecado. Oigan lo que la Biblia dice acerca del corazón en Mateo 7. Dice, Jesús hablaba y dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y termina diciendo Jesús: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema del hombre no está en su intelecto, dice este pasaje. El problema es más profundo, está en su corazón. Entonces quiero decirles algo: la educación no es la solución. Santiago lo revela y dice lo siguiente, Santiago en el capítulo 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Ustedes se imaginan? Piensa en todas las guerras, no solamente a nivel mundial, la primera, segunda, todas las guerras que hay a nivel mundial. Piensa en las guerras en las familias. Piénsalo en la sociedad. Y Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Todas las guerras que el mundo ha sufrido a través de la historia han nacido en las pasiones de un corazón duro que no se ha arrepentido. Así es que ninguna universidad da un curso de cómo mejorar el corazón. No existe. Por eso Dios puso la iglesia. La iglesia es la encargada de llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación para que Dios pueda transformar los corazones de las personas y de esa manera poder hacer que la sociedad o el mundo, o mejor dicho, los individuos, puedan alcanzar la plenitud que Dios planeó. Pero al hombre lo rigen sus instintos, lo que es natural en él. No importa cuán grande sea su inteligencia, no importa el tamaño de su cerebro, al hombre lo rige su carne, en la cual Dios dice que no mora el bien. Dice Efesios capítulo 2 lo siguiente: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, no es que simplemente el hombre no cree en Dios, es que verdaderamente existe un profundo odio, un profundo rechazo hacia Dios y su voluntad, hacia Dios y sus mandamientos, hacia Dios y su forma de pensar. Claro, aunque a veces disimulado, escondido en una religión o por medio de buenas obras. ¿Cuánto
Cuánto le encantaría a muchísimos que un científico pudiera verdaderamente demostrar que Dios no existe. Se sentirían muy aliviados. Pero 2000 años después de Cristo, ningún científico ha podido ni siquiera contradecir un versículo de la palabra de Dios. Así es que existe una verdadera antipatía. Y por esto entendemos que solo la intervención sobrenatural del Espíritu Santo puede salvar a un hombre de esto. Porque es el corazón del hombre el que tiene que ser transformado. Pero esta bondad, esta paciencia y tolerancia suaviza a unos, pero endurece a otros. El pecado es un engaño que endurece el corazón. Esto lo dice Hebreos en el capítulo 3, dice así: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón endurecido es un corazón concentrado completamente en sí mismo. Cuando yo te hago la oferta de entregarle tu vida a Cristo, ¿en quién piensas? Estoy seguro que estás pensando en ti mismo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me da pena identificarme como cristiano? Somos el centro. Todo gira alrededor de mí y de lo que sucede en mí. Pero la función de la predicación del Evangelio es convencer a los hombres de este arrepentimiento y esta salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Dios muestra al hombre las riquezas de su bondad, paciencia y tolerancia para llevarlo al arrepentimiento. Pero la dureza del corazón lo hace atesorar, lo hace acumular riquezas de ira para sí mismo. Quiero que quede muy claro. El pasaje nos deja muy claro que no es Dios quien acumula ira. Eres tú, es el hombre mismo el que por la dureza de su corazón no arrepentido atesora para sí mismo ira. Este es un punto muy importante. Y yo espero que hoy, hasta este punto, Dios te haya podido mostrar que si no has permitido a Dios transformar tu vida, entiendas que estás en una situación incómoda, peligrosa, habiendo obedecido toda tu vida a un corazón engañoso y perverso que te ha hecho atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y que al mismo tiempo te estés preguntando, ¿qué puedo hacer entonces? Quiero contarte que no eres el único. El pueblo de Israel llegó a ser enfrentado con esto mismo y se dijeron a sí mismos en el capítulo 33 de Ezequiel. Cuando el profeta los enfrenta, ellos se dicen esto: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y el profeta les contesta de esta manera, como es clásico, como es de costumbre, el amor de Dios. Dios en la boca del profeta dice esto: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el Dios maravilloso de la Biblia. Este es el Dios que quiere que te arrepientas.
Si hoy vienes delante de Dios con honestidad y arrepentimiento, reconociendo que has pecado y que has pervertido lo recto y que no te ha aprovechado, Dios tiene un regalo invaluable, una obra que Él mismo realizará en tu vida. El mismo profeta Ezequiel les dice al pueblo de Israel lo siguiente, que si ellos vienen a arrepentimiento, Dios va a hacer esto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El pasaje dice: esparciré, limpiaré. Aquí está todo el perdón, toda la redención completa lograda por ti en la cruz, y hoy la pone delante de ti, sin importar cuánta ira hayas acumulado hasta el día de hoy. Recuerda, Cristo la cargó por ti en la cruz. Él te limpiará completamente y no dejará rastro de tu pecado delante de Él. Él dijo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El pasaje de Ezequiel sigue diciendo: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez, en el versículo pasado dijo: esparciré, limpiaré. Ahora dice: os daré, pondré, quitaré, os pondré. Aquí está toda la regeneración, toda la transformación que Dios quiere hacer en tu vida, que Él quiere realizar en ti. Quitará ese corazón que te ha hecho acumular ira sobre ti, ese corazón duro, indomable, ese corazón que no escucha razones y que te ha hecho caminar por tu propio camino. Y lo cambiará por un corazón suave, un corazón de carne, dócil, que se derrite ante la voluntad de Dios, ante su bondad, y que responde con agradecimiento y con entrega de adoración a ese Dios que lo amó y quiere transformarlo. Y sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez pondré, haré que andéis, haré que guardéis, haré que pongáis. Te dará el poder y te capacitará para vivir de acuerdo a su voluntad. Te dará el poder para vivir sobre ese corazón porque lo transformará. Te dará el poder para creer. Te dará la fe para creer y te dará una vida nueva. Y no solamente eso, dice que Él habitará en ti. En todo el pasaje que leímos, tú no apareces por ningún lado. Él quiere y Él puede hacerlo en tu vida. Este pasaje del Antiguo Testamento, con razón, Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿y cómo puede ser esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser esto de tener una vida nueva? Y Jesús le contesta: Nicodemo, ¿no sabes esto? Está escrito en Ezequiel 36. Lo has leído muchas veces. Con razón Nicodemo se convirtió. Así es que, si estás arrepentido, Él lo hará, porque Él dijo: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú vienes a Dios hoy, dolido por tu pecado, arrepentido, Él no te va a echar fuera. Y tu vida milagrosamente será nueva.
Algo que sencillamente yo no te puedo explicar, ni nadie lo ha podido explicar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo? Es algo que no se puede controlar. Es algo que está más allá de nuestro intelecto. La Biblia lo explica así. Dice, en Juan 3 dice lo siguiente: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No lo podrás entender, pero algo es seguro: verás los efectos en tu vida. Y los empezarás a disfrutar. Y sobre todo empezarás a disfrutar una relación con Dios y una relación con tus semejantes como nunca habías imaginado. Ven a Él. Vuelve, si te queda alguna duda, vuelve a escuchar el final de la predicación. Pero es urgente que dejes de atesorar ira sobre ti, porque está todo el amor, toda la oportunidad para que esto no suceda en tu vida. Ven a Él, por favor. Y al final, y quiero terminar orando. Así es que vamos a orar. Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, que se digna a tener bondad, paciencia y tolerancia con nosotros, hombres pecadores en los cuales no mora ningún bien. Y todo con un propósito maravilloso: llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a reconocerlo como el Dios de nuestra vida, llevarnos a disfrutar el plan maravilloso de perdón, de limpieza, de transformación que Dios planeó para nosotros. Yo no entiendo, Dios. No entiendo, simplemente mi cerebro es demasiado pequeño para comprender esto. Pero te doy gracias, porque no solamente yo, sino que millones han disfrutado de este poder, de esta benignidad, de esta misericordia que tú prometes para nosotros. Millones hemos experimentado lo que es tener un corazón de piedra y ser transformado en un corazón de carne que anhela tu voluntad. Millones en el mundo hoy, en vez de estar bajo la ira, están adorándote, agradeciéndote que la ira fue apartada por ti en la cruz. Gracias, Dios. Y yo te ruego que si alguna persona que está escuchando hoy no te conoce, tu Santo Espíritu la convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Santo Espíritu le pueda dar la fe para creer y su vida sea transformada. Gracias por esta oportunidad, Dios. Gracias de verdad. Quiero rogarte que bendigas a todos los que participan en esta producción. Señor, bendícelos, prospéralos, sigue transformando sus vidas y que ellos puedan dar testimonio de lo que tú haces en una persona que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.